Buen día, gracias por estar allí. Hoy vamos a hablar un poco más sobre los jabones de saponificación. Generalmente cuando hacemos jabones de saponificación o estamos aprendiendo a hacer jabones de saponificación, lo que solemos encontrar es la receta donde aparecen los ingredientes en un procedimiento general que nos dice que mezclemos los ingredientes y luego lo colocan en el molde y posterior a ello aparecen unas fotos donde están los jabones muy lindos, desmoldados y cortados y ya listos para usar. ¿Sí? Ese es el procedimiento general que se consigue en la mayoría de las bibliografías de jabones. Pero hay un detalle, ese lapso entre el mezclado del jabón y el jabón ya listo es como una versión de caja negra, ¿sí? ¿Qué pasa desde el momento en que lo incorporo en el molde y luego está listo? Allí es donde muchas personas que están iniciando en el proceso de la jabonería consiguen que hay un hueco informativo y de eso que quiero hablarles hoy. Me presento para los que no me conocen, mi nombre es Douglaines Marcano. Yo soy instructora de parte del equipo de Naru Nutricosmética. Fundamentalmente trabajo con la parte de lo que es la jabonería y al igual que ustedes, yo comencé queriendo aprender a hacer jabones, estudiando y encontrándome esos espacios en el conocimiento, como yo les comento, que no conseguía una explicación de qué pasaba allí, ¿sí? Cómo se hacía ese salto de una etapa a la otra y en base a mis conocimientos como químico, porque yo soy químico de profesión, comencé a estudiar, comencé a evaluar, a hacer los procesos y conseguí los faltantes que hay y eso es lo que yo les comparto en nuestros cursos de jabonería nutricosmética porque desarrollé un método donde la persona que toma, bien sea el curso, bien sea la formación, bien sea los talleres iniciales, tiene la documentación, porque entregamos un libro documentado, más las clases y las asesorías, donde se explican esos espacios, ¿sí? Ustedes me ven que me estoy colocando los guantes porque si ven mis otras publicaciones, mis otros videos, tengo una campaña establecida sobre que los jabones de saponificación, cuando se hacen, se deben manejar con guantes, ¿sí? Cuando los jabones de saponificación se desmoldan o se trabajan en la etapa de secado, que es lo que vamos a hablar hoy, también se deben trabajar con guantes. De tal manera que me los coloco un poco para que quede el mensaje allí establecido. Ciertamente hay personas que dicen, no, pero no me hace falta el uso de los guantes y elaboran jabones de saponificación sin guantes, pero hay otras personas que su piel es muy sensible. Si no lo sabes, porque lo descubres en el momento en que entras en contacto con el jabón, te puede generar irritación en las manos, bien sea al momento o posterior a ello. Entonces, un poco para corregir esa mala información que existe acerca de los jabones de saponificación, de que hacen daño, ellos no hacen daño como tal, lo que nos hacemos daño somos nosotros en el momento en que no cumplimos las normas. Entonces, los jabones de saponificación se hacen con guantes, los jabones de saponificación se desmoldan con guantes. ¿Por qué digo que se desmoldan? Porque es parte del proceso de elaboración del jabón. Entonces, retomando el punto que nos toma la mañana de hoy, es que
Normalmente voy a poner este ejemplo. Una de las cosas que yo les recomiendo a mis estudiantes es que cuando van a preparar sus jabones de saponificación, lo primero que tienen que hacer es colocar su molde en una bandeja o en una tabla. ¿Por qué? Porque el área donde tú preparas el jabón no es el área donde tú vas a poner a secar el jabón. La etapa de secado del jabón se inicia desde el momento en que tú viertes tu mezcla de jabón bien trazado. Ya tenemos varias publicaciones acerca de las trazas y de hecho más adelante podemos continuar con ellas. Tu jabón bien trazado en el molde y lo colocas en una bandeja para que puedas moverlo del área donde lo preparaste al área donde lo vas a poner a secar. Una de las cosas que a veces se hace es, lo voy a ejemplificar aquí con un molde más pequeño para que lo puedan ver, es a los moldes de saponificación se le envuelve con papel film. Hay unos videos en YouTube donde la gente hace esta labor de colocarle papel film al molde y luego quitan el video y aparece el molde cortado, perdón, el jabón ya cortado. ¿Qué pasa? Que muchas personas que están haciendo su proceso autodidacta asumen que al molde hay que dejarle el papel film. Eso no es del todo cierto. ¿Por qué se coloca este papel film? Porque en el proceso de elaboración del jabón hay una etapa que se llama gelificación. Les reitero que en nuestros cursos, en el método que desarrollamos de jabonería, enseñamos, pero es proceso, el proceso de elaboración del jabón. Porque si tú no conoces el proceso, tú no puedes decir que estás aprendiendo a hacer jabón porque simplemente estás aprendiendo a hacer recetas, ¿sí? Y cuando hay una variación en esa receta, entonces te desanimas y no continúas haciendo jabones. Entonces, los jabones de por sí, hay varias etapas donde generan calor, ¿sí? Ahorita no voy a hablar de las etapas, pero sí le voy a decir que en el proceso de gelificación, que se da después que lo colocas en el molde, se genera un calor. ¿Qué es lo que normalmente se hace? Este calor lo aprovechamos cubriendo los moldes con una toalla, ¿sí? Entonces, en principio, pues yo cubro con una toalla mi moldecito lo más arropadito posible para que ese calor de gelificación me ayude a completar la formación del jabón. Y por esa razón, en algunos casos, las personas colocan papel film. ¿Para qué? Para evitar que la tela del paño con que se cubre el molde entre en contacto con el jabón y pues bien sea absorba una parte de la grasa o de la mezcla en sí y la tela se daña un poco. Este papel film también lo podemos sustituir con una bandejita de Tecnopor o una maderita, algo que evite que la tela se adhiera al jabón. Más en el caso cuando tenemos jabones que le hacemos decorado, le ponemos color, entonces para evitar que la tela se adhiera al jabón. Lo más recomendable es que conociendo la receta que tenemos y sabiendo ya cuando el jabón se endurece, este papel lo retiremos, ¿sí? Retiramos el papel y ya no corremos el riesgo, porque el jabón está duro, de que si casi siempre es a las 3 horas o a las 4 horas, él se pone durito, entonces lo podemos cubrir con nuestro paño. Capaz que en las 4 horas no lo puedo quitar, pues entonces no lo dejes más de 24 horas. ¿Por qué? Porque en el proceso de secado, como su nombre le indica, el agua que usaste para preparar el jabón debe salir del jabón, ¿sí? Entonces ya tiene, con el calor de reacción, tiende a evaporarse.
Si tú lo cubres con el papel film, que bueno, como uno pues capaz no conoce bien y dice, no, mientras más apretadito, más cerradito, mejor. Estás, como se dice en jabonería, ahogando el jabón, porque el calor de reacción va a existir, pero el agua no tiene por dónde salir, entonces simplemente el agua se condensa en la parte superior del jabón, y en aquellos jabones donde tenemos un sobreengrasado muy alto, ¿verdad? Esa agua le va a proporcionar oxígeno a el aceite y nuestro jabón con el tiempo va a tender a enranciarse, a oler diferente al gusto que nosotros queremos. Le salen las famosas manchas naranja o se le pone una capa amarilla bien particular. Que más allá del aspecto estético o en algunos casos del olor, no le hace daño al jabón, simplemente pues va a tocar aprender a usarlo así, ¿sí? Las manchas naranjas no son nocivas, simplemente afectan la estética, pero no es la idea de lo que estamos buscando, ¿sí? Entonces, por otro lado, los paños gruesos para cubrir los jabones es solamente para la etapa de conservar el calor de gelificación. Es decir, cuando tenemos jabones únicamente con solo aceite, pues lo más recomendable es que lo dejes a las 24 horas para que él termine de solidificar un poco. Cuando tenemos jabones con grasas duras o mantecas, a las 8 horas le podemos quitar el paño grueso y lo sustituimos por una tela fina o que puede ser de este tipo de mallas, ¿verdad? Que le va a permitir que el jabón transpire y no le caigan polvitos o animalitos. También estas, la traje acá, este tipo de cesta, ves que se usa mucho para cubrir la fruta. Te pueden servir para cubrir tu jabón cuando lo estés secando. ¿Por qué les digo esto? Porque los jabones de saponificación tienen una particularidad que cuando entre más ingredientes naturales le coloquemos, más atracción tienen hacia las palométicas que vuelan, las hormigas, ¿sí? Entonces se comen los jabones, se lo digo por experiencia. Y también que a veces en el polvo del ambiente hay pelucitas, hay cabellos, hay bolitas de polvo que inexplicablemente va directamente a tu jabón justo cuando esté en ese proceso de secado. Entonces estéticamente no queda bien. Entonces los jabones se cubren con tela, pero hay un cruce entre una tela gruesa y una tela delgada, porque la gruesa es para conservar calor y son máximo las primeras 24 horas, y la delgada es para protegerlo del polvo y permitir que el jabón seque, el agua salga, ¿sí? Entonces ya sabemos que el papel film ¿cuál es su razón? No dejes descubierto el jabón con papel film porque lo ahogas. El otro punto que le quería compartir es que también existe este tipo de moldes, ¿sí? Son en madera y en la parte interna tienen silicona. Fíjense que ellos traen una tapita que es parte del diseño. ¿Para qué traen esta tapita? Justamente para cuando lo cubras, para preservar el calor, aunque la madera también es bastante conservadora del calor, no toques con la tela el jabón, ¿sí? Entonces, pero una vez que lleves unas 12 horas, quita la tapa, porque si no la humedad se queda aquí y no está favoreciendo el secado del jabón. Entonces, hasta aquí vamos bien. Quería saber si alguna... Rora, muchísimas gracias, mi linda. Quería si me pueden dejar en los comentarios si está quedando claro esta parte de la primera etapa del secado del jabón.
Me pueden dejar sus comentarios. Si tienen alguna consulta, ahí en el icono de preguntas, sería bueno que me las dejaran, al final se las contesto, porque la idea es que podamos interactuar, ¿no? Y que no sea solamente un monólogo compartiéndole, que a mí me da mucho gusto poder compartirle la información que tengo, porque por ese camino ya yo lo transcurrí. Y por eso es que reitero que hacemos nuestros talleres, nuestros cursos, nuestras formaciones en jabonería con mucho detalle. A veces hay personas que me dicen, uy, pero hay mucho material para estudiar. Y es que justamente todo es un proceso. Por ejemplo, cuando yo llegué aquí a Cali, me dijeron que el chontaduro es una de las frutas que más se consume, ¿sí? Ajá, muchas gracias, Enda. Y pues mi concepto, mi conocimiento teórico es que el chontaduro es una fruta que tiene muchas proteínas, que incluso tiene oro, y de hecho yo lo viví en mi experiencia, que tenía que salir a Cali a hacer muchos trámites. Entonces que descubrí que si me comía una bolsita de chontaduro, eso era como comerse un almuerzo. Para mí el chontaduro es como una mezcla de pan con mango, un sabor así que yo lo identifico, ¿no? Entonces me comía mi bolsita de chontaduro y pues no tenía hambre así, pero yo se veía que las señoras que lo venden le quitan la cascarita, y comprándolo en distintos lugares me salían diferentes. Luego vi un señor que lo vendía en racimo, en unos camiones, y yo decía, bueno, pero si ya lo venden en racimo, ¿por qué la señora se da el trabajo de estarle quitando la cascarita? Desde mi concepto, yo pensaba que el chontaduro lo bajaban de la mata en su racimo y simplemente uno se lo comía porque me sabía mango. Hasta que un día le pregunté a una señora que por qué sabían diferente y que por qué ella los pelaba, porque eso eran mis dudas, ¿no? Aclarando mis dudas. Entonces ella me dice, no, es que los chontaduros hay que cocinarlo y saben diferente dependiendo del caldo que se prepare para cocinarlo. Y yo dije, ah, fíjese, pues, yo juraba que era que lo bajaban de la mata y simplemente lo vendían. Ese proceso de la cocinada del chontaduro y que cada una de las personas que lo vende prepara un caldo a su gusto, no lo sabía, no aparecía por ninguna otra parte. Y entonces es lo que a veces sucede con los jabones, que hay ciertos procesos que solamente el jabonero que lo trabaja y que tiene ya la experiencia, los sabe que se debe hacer, ¿sí? Y por eso es que a veces cuando entramos en la etapa de ser autodidacta, a veces nos cuesta completar los procesos, porque puedes tener la mejor soda cáustica, los mejores aceites, los mejores moldes, pero si no tienes el conocimiento teórico de lo que es el proceso y los detalles en cada una de las etapas del proceso, tus jabones te pueden dañar. Y en cierta manera es una de las razones por las cuales mucha gente no continúa en el proceso de fabricar jabones, ¿sí? Lo ve como complicado, pero es un poco el hecho de saber esos pequeños detallitos. Entonces, lo otro que le quería decir, bueno, colocamos nuestro jabón en el molde, ya sabemos por qué tenemos que cubrirlo y con qué tenemos que cubrirlo. Entonces pasan nuestras 24 horas, nuestras 48 horas e incluso nuestras 72 horas, porque va a depender, el tiempo que está el jabón en el molde, va a depender de la receta con la que se hace el jabón y del clima, ¿sí? Del clima y de la condición geográfica donde estemos elaborando nuestro jabón. Entonces eso también es importante que lo tengan en cuenta. No todos los jabones se comportan igual, una misma receta en diferentes lugares o en diferentes condiciones de clima. Entonces, procedemos a desmoldar nuestro jabón con guantes, por supuesto, y
En este caso de los moldes rectangulares, yo le traje por aquí una representación. Bueno, este lo saqué de este molde, ¿no? Más pequeñito. Entonces, ¿qué se hace? Apenas se desmolda, se cortan los jabones, ¿sí? Cuando nosotros tenemos jabones en barra, apenas tú sacas el jabón, tienes que cortarlo. ¿Por qué? Porque luego se pone un poco más duro y dependiendo de las recetas a veces es complicado, entonces se deforma. Esta figura es con una cortadora que tengo, que me regaló una de mis hermanas queridas, ¿sí? Entonces le logré sacar allí. La otra pregunta es, saco el jabón, ¿y dónde lo pongo? ¿Sí? ¿Verdad que ese pedacito falta a veces? Te dicen, ponga a secar el jabón, pero ¿dónde se pone a secar el jabón? Ya yo lo había sacado, pero lo traje como ejemplo. Lo saco del molde, primero despego las paredes y luego lo saco. Y voy a decirle donde no se deben poner a secar los jabones. En metal. No coloques a secar tus jabones en metal. ¿Por qué? Porque tu jabón de saponificación tiende a tener un pH aproximadamente entre 12 y 10 y sobre el metal va a reaccionar. A menos que tú estés muy segura que eso es acero inoxidable, lo podrías colocar aquí. Pero ¿cuál es el detalle? Que el jabón va a transpirar agua, ¿sí? Entonces, si tú lo pones sobre acero inoxidable, te pregunto yo, por aquí se va a evaporar y la parte que está abajo va a estar interactuando con el metal y el agua va a quedar allí. Entonces, los jabones se ponen a secar en superficies donde le permita que el agua se evapore, ¿sí? Entonces, sobre metal no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque a veces traen aluminio y el aluminio va a reaccionar con la soda. Con el tiempo la bandeja se va a dañar y la parte que reaccionó va a ir a pasar a tu jabón y lo puede manchar. Entonces, ya. Otro de los lugares donde normalmente ponemos a secar jabones en bandejas plásticas. Entonces, plástico, papel film, tienen cierta afinidad. Pongo el jabón acá, ¿verdad? Y el jabón, pues el agua que sale por la parte de abajo es la misma, se va a quedar acá. Ven el efecto que a veces pasa en algunas jaboneras, ¿sí? Entonces, no es lo más recomendable. Pongo el jabón sobre una superficie de madera, pH 14, pH 12. Sobre madera la va a ir manchando. Entonces me van a decir, bueno, ¿y dónde lo pongo? Lo ponemos a jabón sobre tela. A veces lo pones sobre tela. pH 8, pH 10, perdón, pH 10, pH 12 porque está bajando sobre tela, va a manchar la tela. ¿Sí? Y si la tela tiene colorante que reaccione con el jabón, adivinen dónde va a parar el color, en el jabón. Alternativas. Puedo usar madera, pero que no sea madera compacta, que sea madera que tenga respiradores, ¿sí? Separaciones. Opciones. Papel absorbente, ¿sí? Si yo tengo por aquí por donde respire, coloco mi papel absorbente y coloco mi jaboncito. Otras opciones, cartón corrugado. Si consiguen ese que tiene relieve, mucho mejor. Porque vamos a simular, ojo, que esto sea un cartón corrugado. Si yo tengo mi jaboncito puesto sobre el cartón, importante, estoy haciendo una simulación, no lo coloquen directamente sobre madera. Entonces, esos canalitos que tiene el cartón va a permitir que haya una aireación en mi jabón. Tengo unas estanterías de metal. Pues colócale cartón o colócale papel absorbente para que no interactúe directamente sobre el metal. Tienes que visualizar constantemente que el jabón necesita que el agua salga. ¿Sí? Que él se seque. Y no es que se va a secar, como a la semana. No, más tardar los primeros 5 días, la mayor cantidad de agua debe salir del jabón.
Entonces, ya tenemos la superficie donde se van a colocar a secar el jabón. Perfecto. Puedo ponerle en la bandeja porque es que no tengo madera ni nada de eso de lo que tú dices. Sí, en la plástica, pero le colocas papel. ¿Sí? Para que el agua absorba en el papel y el jabón tienes que estarlo moviendo cada 24 horas. ¿Sí? Los primeros días de este lado y luego de este lado. De este lado y los mueves. Ya a los 5 días, también si le haces un monitoreo de pérdida de peso, en el curso nosotros te enseñamos cómo hacer el monitoreo de pérdida de peso. También te sirve para que tu jaboncito vaya secando. A veces también cuando tenemos jabones que hacemos sobreengrasados muy altos y por una u otra razón no se está bien, el jabón desprende el excedente de aceite. Entonces si tú lo colocas sobre superficies de madera o que no transpire directamente o sobre superficies plásticas que no transpire directamente, ese excedente de aceite pues se va a quedar en la bandeja y luego el jabón lo va a reabsorber y te va a quedar unas manchas. Por aquí traje este jaboncito. Miren lo que lindo de este lado. El azul hermoso que se logró con óxido de hierro. Sin embargo, lo hicimos como ensayo. Este jabón se le hizo esto. Se tapó completo y se dejó secando. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la mayoría de los jabones de lavar que enseñamos a hacer en el curso, porque no solamente enseño jabones de baño, sino jabones de limpieza, ¿sí? Porque parto del principio de hacerte todo un integrado. Entonces, que a veces yo digo, bueno, puedes poner a secar tu jabón en el mismo envase, que hay una pregunta, pero ahorita la contesto, ¿sí? De Carimer. Entonces, para que no se me vaya la idea aquí, lo podemos poner a secar en el mismo envase, pero ¿qué hacen? Como están las versiones anteriores que habíamos dicho de que se cubre el jabón, lo tapan. Al momento que lo tapan, el agua va a salir. Como no consigue por dónde salir, hace esto. ¿Ven? Mire la diferencia del color. Esto es preocupante porque de este azul tan lindo hace esto, se mancha el jabón, ¿sí? Entonces así pasa con cualquier jabón, con jabón de baño, con jabón de lavar. En el momento en que tú lo ahogues, ¿sí? En ese momento el agua se va a quedar aquí y va a hacer este proceso de reversión. ¿Está malo el jabón? Pues no. Estéticamente está diferente, sí. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues hay que consumir esta parte porque ya, pues no lo puede hacer. Pero si tú lo haces para consumo familiar, está bien. Pero si lo haces para consumo comercial, te van a quedar diferentes. Lo que puedes hacer entonces sacar uno por uno, cortarlo y es todo un proceso que no necesariamente va a quedar agradable a la vista por el hecho de que en lugar de dejarla puesta y luego quitarla, simplemente se cerró completo. Entonces este es un ejemplo que yo les traje para que vean lo que puede suceder cuando hagamos los jabones. Lo otro es, yo debo poner a secar mis jabones en áreas ventiladas. ¿Por qué? Porque yo necesito que el agua que se coloca en la superficie del jabón, hay un agua que se evapora, pero hay un agua que queda depositada. Entonces que haya una aireación para que esa agua se arrastre de la superficie de mi jabón. Porque si la dejo, no sé si se aprecia aquí, ves que se ven como unos puntitos. Ella va a hacer gotitas, gotitas, gotitas y se va a quedar allí porque ella no consigue cómo salir. Entonces, lo más recomendable es que tú lo coloques en lugares donde haya flujo de aire. Pero importante, donde no le pegue la luz solar de manera directa. Porque, fíjese lo pusimos y le daba luz solar directa. También se le hace ese efecto amarillo. ¿Sí? Entonces, si le pega la luz solar directa, fíjate, es la misma receta. De este lado está blanquito, de este lado se puso amarillo.
¿Por qué? Porque le pega el sol y el sol en cierta manera le introduce más calor al jabón, hace que migre un poco los aceites y se van a la superficie del jabón y luego se manchan, ¿sí? Repito, es el aspecto estético lo que se altera, ¿sí? Pero como normalmente los seres humanos vemos por los ojos, aceptamos, perdón, lo que nuestros ojos ven, porque siempre vemos por los ojos. Entonces es esa consideración que se toma en cuenta. Vivo en un clima frío, ¿cómo hago para poner a secar mis jabones? Muy importante. Pues en el día lo vas a poner en los lugares donde haya más calor, ¿verdad? Y en la noche los tienes que arropar, ¿sí? Y los tienes que proteger. ¿Por qué? Permiso. Porque en la noche los porcentajes de humedad se incrementan. Pero se me perdió el... Los porcentajes de humedad se incrementan y el agua tiende a depositarse sobre la superficie. Entonces, si tú dejas tu jaboncito secando así en el día y ya cuando comienza la noche no los cubre, lo que se evaporó en el día, él lo va a recuperar en humedad del ambiente en la noche, ¿sí? Entonces, tú en la noche los agarras y ya como están secos, ya no deberían de tener tanta agua. Entonces tú los puedes cubrir con un pañito grueso, o la otra alternativa es meterlo en unas cajas de cartón, ¿sí? Que le hayas hecho huequitos por los lados. ¿Por qué se le recomienda hacerle huequitos por los lados? Porque el agua no va, las moléculas de agua no entran en esta dirección, entran así. Entonces la parte de arriba, disimulamos que esta es la caja, ¿verdad? Porque yo vivo en Puno, hace mucho frío, o en la parte alta de Boyacá. La cajita le haces huecos por los lados, ¿sí? No le hagas huecos por aquí. Entonces guardas tus jaboncitos en la noche y en la mañana pues los vuelves a sacar. Los puedes poner en lugares externos de la casa, cerca de una ventana, pero acuérdate que la luz del sol va cambiando, entonces tienes que fijarte que no vaya a ser que en la mañana no pegue sol allí, pero a las 3 de la tarde sí, entonces se nos manchan los jabones. Una vez que ya han transcurrido los 40 días de secado de nuestro jabón, la pregunta es, perdón, ¿cómo lo guardo? Como tú no tienes la certeza de que tu jabón está 100% seco, en todos los procesos de saponificación se recomienda envolver los jabones de saponificación en materiales que le permitan seguir transpirando, ¿sí? Envuelve tus jabones de saponificación en materiales que permitan seguir transpirando. Hay algunas personas que cuando ponen fragancias muy fuertes, a los 15 días envuelven el jabón, ¿sí? Pero lo debes envolver en materiales que permitan que el jabón continúe transpirando. Eso lo voy a repetir varias veces. Materiales que permitan que el jabón continúe transpirando: papel, este tipo de papel también, que es papel de bolsa, ¿sí? Los envuelven. Cartón, papel fino, tela fina de malla, tela de saco, saquitos de telas de algodón, yuten, ¿sí? ¿Dónde no debes envolver tus jabones? A ver quién me contesta. Tus jabones de saponificación no se deben envolver en plásticos y en papel film tampoco es recomendable. ¿Por qué? Porque no lo va a dejar transpirar. Normalmente se confunde el uso de papel film
en jabones de saponificación con los jabones de glicerina. Los jabones de glicerina sí requieren que lo aísle lo más posible de la humedad del ambiente, porque aquí me ponen en plástico y en papel film. No, en esos no se envuelven los jabones de saponificación. Los jabones de glicerina sí se envuelven en papel film para que no le entre agua en contacto con la glicerina y entonces se pongan babosos. Pero los jabones de saponificación necesitan que se continúe evaporando el agua. Necesitan que estén más secos. Perdón, porque entre más seco está el jabón, mejor es la propiedad de la espuma. Entonces, dicho esto, espero que las compañeras que me dijeron que se envolvían en plástico en film hayan visto la explicación de por qué. Sí, exactamente cuando pregunté, pero eso es bueno porque así nos quedamos en una retroalimentación positiva. Había una pregunta que pasó acerca del sobreengrasado. Fíjate, los sobreengrasados van a depender de qué quieres tú lograr en tu jabón. Y tengan presente que el sobreengrasado es el aceite o la grasa. Yo le digo grasa a los aceites, la manteca, que tú quieres colocar en tu jabón, que en esa cantidad de grasa no se transforma en jabón. Es una grasa que tú le quieres dejar a tu jabón para darle una propiedad adicional al jabón. En términos generales, el sobreengrasado entraría también en algunos casos como concepto de aditivo, porque tú tienes las grasas que se convierten en jabón y el sobreengrasado es la grasa que tú dejas sin transformar en jabón, pero que es parte de tu jabón, ¿verdad? Aquí tenemos una pregunta de cómo evitar que en el secado se pegue el polvo a la suciedad del aire. Aréstrepo, sí, al principio del video, pues, de esta conversación, expliqué cómo se hacía, ¿sí? Entonces, ahorita que lo grabemos y lo subas, por favor, si quieres, puedes comenzar a verlo desde el principio, porque justamente una de las razones que quería hacer esta parte era ese planteamiento, que mucha gente hace sus jabones, le queda muy lindo y cuando los vienen a ver están... El aceite esencial no se usa como sobreengrasado. Los aceites esenciales no son aceites para transformar en jabón. Es importante, por eso es que yo insisto mucho en que la jabonería es para estudiar, ¿sí? Porque un aceite esencial no saponifica. Y aceite esencial es un nombre que se tomó la decisión de darle a estos extractos de planta que no necesariamente todos son aceites, ¿sí? Entonces un poco para que podamos revisar eso. Entonces, mis estimadas, muchísimas gracias por conectarse. Ya ahorita vamos a guardar este vivo y espero verlas el próximo martes. Bendiciones.